Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar continuación a nuestros estudios. Habiendo pedido, como hemos hecho, la ayuda de nuestro Dios por su Espíritu para el entendimiento correcto de la sana doctrina y de la sana palabra. Estamos en el área número 1 del bloque que estamos estudiando, que está encabezado con el título de Doctrina Fundamental. Ya vimos el porqué, los motivos de insistir para aquellos que se quieren preparar a nivel obrero, prepararse para el ministerio al cual se es llamado, bien ministerio pastoral, ministerio de ancianato, ministerio diaconal, ministerio misionero, pero todos debemos acudir al estudio de las Escrituras, y nosotros hemos creído muy conveniente un repaso y consolidación a las doctrinas fundamentales que profesa la fe del cristianismo histórico. Fe sin la cual, doctrinas sin las cuales una organización, una iglesia, una denominación, una confesionalidad no podría considerarse cristiana si no las tiene. O sea que veremos que estas doctrinas que vamos a estudiar y que estamos estudiando no nos diferenciará del resto de confesiones y denominaciones propiamente cristianas que tienen sus bases en el cristianismo histórico y que se expresa de una forma resumida en el credo apostólico. Por lo tanto, en este aspecto quedan excluidas las sectas. Especialmente me estoy refiriendo a las sectas heréticas de gravedad, que suelen ser las antitrinitarias. Por mencionar alguna, podríamos decir la secta de los testigos de Jehová, el mormonismo, e incluso podríamos hablar del pentecostalismo unitario, todas estas sectas antitrinitarias que no están consideradas dentro de esta fe histórica. En la primera clase, en la primera exposición dedicadas a el estudio y exposición de doctrina fundamental, tuvimos un repaso a mesianismo. ¿Qué sea el mesianismo? ¿Qué entendíamos por mesianismo? Y seguidamente tenemos en la lista de doctrinas fundamentales 2, nacimiento virginal; 3, el Dios con nosotros. Hoy nos vamos a iniciar, y posiblemente, como decía días atrás, algunas doctrinas pueden estudiarse juntas formando un solo bloque en la práctica del estudio. Por ejemplo, nacimiento virginal y Dios con nosotros y mesianismo es un bloque de doctrinas. Son 3 doctrinas, pero en realidad pueden ser estudiadas en la práctica como en un solo bloque, en un solo estudio. Pero vamos siguiendo esta línea, ¿no?, de separarlo, particularizar el estudio, pero tengamos en cuenta esto. El mesianismo
se prueba con el nacimiento virginal, ¿verdad? Y el nacimiento virginal nos lleva al entendimiento de el Dios con nosotros. Hoy vamos a estudiar el nacimiento virginal, o expresado también de otra forma, podríamos hablar, lo que estamos estudiando es el engendramiento sobrenatural, del que va a ser señalado como el Mesías, el engendramiento sobrenatural de Jesús el Mesías y nacimiento virginal. Tenemos también quiero insistir que sigamos siempre una metodología, un método de estudio, un método de investigación. Este es uno, yo lo encuentro correcto, útil. Si podemos encontrar otro método que lo supere, pues se usa ese método. No estamos atados, ¿no?, esclavizados a sistemas, y menos nunca poner freno al avance, a prosperar en el conocimiento de una materia. Así pues tenemos, hoy vamos a estudiar del bloque primero de doctrina fundamental. Doctrina fundamental. De entre esas doctrinas fundamentales ya hemos tenido un primer estudio y exposición acerca del mesianismo. Luego tenemos a estudio nacimiento virginal. Que mejor expresado sería engendramiento sobrenatural. Por el Espíritu Santo. Esa es la doctrina fundamental que vamos a estudiar hoy. Como metodología que empleamos, empezamos siempre en cada una de estas doctrinas que estamos estudiando, empezamos siempre por intentar una definición. Una definición. Cuando hablamos de una definición, sabemos que esto está implicando definición del vocablo, concepto de las palabras que implica esta doctrina, o también podríamos expresar como que decir definirla teológico-bíblicamente. Definirla teológico-bíblicamente. Lo cual, como apuntaba ayer el hermano, el estudiante Santiago, también tiene implicación histórico-doctrinal. Mi hermano también tiene esa explicación implícita, lo involucrado históricamente acerca de esa doctrina que se está estudiando. ¿Va bien hasta aquí? ¿Hay alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia?
bíblica. Prueba textual bíblica. Este apartado de la prueba textual bíblica puede incluir también pruebas de textos confesionales, históricos de la Iglesia, puede incluir textos confesionales, especialmente en la línea reformada, que de la fe que profesamos, puede implicar comentarios de maestros reconocidos, pero principalmente está en el terreno de que esas doctrinas que estudiamos, la doctrina que estudiamos, la fuente directa es la prueba textual bíblica. Y si es posible, mejor todavía, en su fuente de idiomas originales. Como estamos en el Nuevo Testamento, entonces, si puede ser en la fuente del Nuevo Testamento griego. Y tercero, tenemos lo que llamamos la conclusión. ¿Cómo concluimos? ¿A qué conclusión o posición doctrinal llegamos? Como texto base en cuanto al nacimiento sobrenatural, al engendramiento sobrenatural, como texto base tenemos este texto en el texto griego Receptus, Mateo 1:23. Este va a ser el texto guía inspirador. Idu he parthenos en gastri exi caite zetai huion kai calesusitore mautu Emmanuel hoesti mercemen uomenon mes gemon ho theos. El énfasis va a estar aquí. He aquí la Virgen, la doncella. Sabemos que hay problemas, hay conflictos de tipo filológico, etimológico y traductológico referente a esta cita del Antiguo Testamento, donde en el hebreo algunos quieren insistir que podría ser que su connotación significa simplemente doncella, mujer joven, sin especificar si es virgen o no. Pero resulta que el Espíritu Santo guió en el Nuevo Testamento a usar este vocablo, este concepto, que parece ser que procede de la Septuaginta. Y entonces este vocablo, el matiz en el cual se enfatiza es el hecho de que no es tan solo meramente una mujer joven, una doncella desposada, prometida, sino que es específicamente el Espíritu Santo. Parece ser que guió la pluma, inspiró la mente del apóstol para señalar el hecho de que era mujer virgen. Y claro, todo el contexto de la lectura nos lleva a ver que es esa la idea de mujer virgen, no tan solo doncella. Tomen nota de este aspecto. He aquí la Virgen en carne tiene y dará a luz un hijo. Una traducción así literal. Un hijo. Y se le llamará, se le pondrá por nombre a él Emmanuel, que traduciéndolo viene a significar Med gemon ho theos, el que con nosotros
nosotros el que es Dios, con nosotros el Dios, o en una traducción ya literaria, como hace el mismo Reina Valera, con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Este es el concepto en el cual nos basamos en el estudio de esta doctrina. Empecemos por buscar un entendimiento en cuanto a definir esta doctrina, a entender esta doctrina. ¿Qué estamos queriendo decir con este enunciado? Nacimiento virginal, engendramiento sobrenatural por el Espíritu Santo. Aquí no vamos a entrar en el conflicto histórico que ha diferenciado la posición protestante de la católico-romana y algunos matices y también algunos aspectos que también ha sostenido la Iglesia ortodoxa griega. Nosotros no estamos aquí entrando en la cuestión problemática que ha traído problemas entre teólogos y maestros sinceros de ambas confesionalidades. En cuanto a, no nos estamos refiriendo a la perpetuidad de la virginidad de María. No estamos mirando ese aspecto. Nuestro enfoque no está en cuanto a la virginidad tan solo de María antes del parto, en el parto, postpartum. No estamos entrando en ese detalle que ha llevado al romanismo a darle tanta importancia hasta el punto de que en base a eso se ha formulado unas consecuencias tremendas en mariología que ha llevado pues a herejías graves, hasta el punto de convertirse en una mariología idolátrica. Es bueno de notar, lo pueden comprobar ustedes en los datos históricos, que nuestros reformadores, Lutero, Calvino y más de algún reformador, sí que creían en la perpetuidad virginal de María. Creían. Sus discípulos, sus seguidores, no les hemos seguido en esto, basándonos en el mismo principio que todos compartimos con ellos, de sola escritura, la autoridad suprema de las escrituras. Así que el dogma acerca de María, de la perpetuidad virginal de María y todo esto, no es lo que aquí estamos ni cuestionando ni pretendiendo defender como doctrina fundamental de la fe. El enfoque está en el hecho, en otro aspecto. De hecho, el enfoque está en el hecho de que Jesús, la persona de Jesús, no participó o no vino a la existencia por el conducto ordinario, normal, generacional, humano, por semen de varón, fecundando en una virgen. O sea, aquí el énfasis está en el hecho de que es un nacimiento que ha venido por engendramiento, es engendramiento por virtud del Espíritu Santo, no por intervención de varón en la línea de la descendencia de Adán. Esto es concretamente la posición que este ministerio entiende junto con la historia de la Iglesia, junto con otros maestros de la historia de la Iglesia, pero especialmente en su fuente bíblica.
quede esto bien definido y diferenciado. No estamos cuestionando el asunto de la virginidad perpetua de María. No la creemos. Creemos que María, mujer piadosa, virtuosa, elegida de Dios, estaba desposada con José, y tenemos pruebas bíblicas que siguió adelante un matrimonio legítimo y normal en sus relaciones maritales con José. Pero la Biblia señala la diferencia con Jesús. Esto es lo que estamos definiendo. Como pruebas textuales presentamos. Como pruebas textuales estamos presentando Mateo 1, 28, 23. Perdón. 18, 23. Lucas 1 y 2 completos. Primera de Juan 1 al 4. Primera de Juan 5, 7. Evangelio de Juan 1, 1 al 18. Romanos 1, 1 al 4. Un detalle que no nos debe escapar, de ahí la importancia de esta cita de Primera de Juan 5, 7, que es de 7 al final. Miremos más. 5, 7 al final, ¿verdad? Algo que queremos insistir es que ese principio divino que se estableció ya desde la ley, que todo testimonio tiene legitimidad, validez, credibilidad, no en el hecho del testimonio de uno, sino que el testimonio legítimo que concede validez y credibilidad será toda prueba, toda cosa constará entre 2 y 3 testigos. Entonces nos encontramos con el hecho de que cuando hablamos del testimonio del nacimiento sobrenatural, engendramiento sobrenatural y nacimiento virginal de Jesucristo, no es algo que está testificado exclusivamente en este evangelio a los judíos y por la pluma de este judío, Mateo. Nos encontramos que de una forma muy directa hay este paralelismo en Lucas en los capítulos 1 y 2. O sea, en principio, en cuanto a pluma evangélica, apostólica, en cuanto a pluma que tiene que ver con las biografías, los evangelios, 2 directamente testifican de ello. Validez del testimonio, legitimidad y credibilidad. 2 plumas evangelistas dan testimonio de esta verdad.
Pero esto no quiere decir que ellos dos, porque precisamente en Primera de Juan, si usted, perdón, sí, también Primera de Juan, pero si ustedes leen también Juan 1:1 al 18 y el Evangelio de Juan, la Epístola de Juan, versículos en el capítulo 1, del 1 al 4 y 5-7, verán ustedes que también está incluido el concepto de nacimiento, está incluido el concepto de un nacimiento sobrenatural, de que aquella persona, el Verbo de Dios, ¿verdad?, como Hijo de Dios, se hizo hombre, lo cual implicaba la no intervención, ¿verdad?, de la línea normal de generación humana. Era por el Espíritu Santo, era el mismo Hijo de Dios. Todo esto lo implica aquí. Así tengamos, por ejemplo, una primera lectura. Vamos a tener una primera lectura en Mateo 1, del 18 al 23. Mateo 1, del 18 al 23. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. ¿Por qué estudiamos doctrina fundamental? ¿Por qué hacemos un repaso? Precisamente por esto, mis hermanos. Porque en la Iglesia se ha infiltrado ya desde hace algún tiempo considerable, aunque también ya tenemos señales de ello en su pasado y en sus inicios, pero se ha infiltrado ideas, pensamientos, y se ha establecido doctrina que ha socavado, que ha contradecido, que ha desviado, que ha corrompido nuestra fe original cristiana. Me estoy refiriendo al liberalismo, al modernismo, al criticismo incrédulo. Me estoy refiriendo al liberalismo teológico, a la teología de la liberación, a la teología liberal crítica histórica. Me estoy refiriendo a todos estos conceptos que, bajo la influencia de maestros que fueron influidos por la filosofía, que fueron influidos por los pensamientos y pensadores filosóficos en las clases universitarias, lo trasladaron a la teología, y con la teología lo trasladaron a los seminarios
y con los seminarios lo trasladaron en la formación de los pastores. Y con la formación de los pastores fue a parar a las iglesias, al pueblo. Y lo terrible del problema es, mis hermanos, mis jóvenes hermanos y estudiantes, es que además el gran peligro consiste en que se está usando los mismos términos, los mismos vocablos e incluso los mismos enunciados históricos de la doctrina cristiana, pero con otro sentido, con otra dirección. Uno de los grandes y nefastos pensamientos y espíritus que se infiltran, la duda, atribuirle a todo este mensaje, atribuirle a todas estas escenas e informaciones la duda de que esto hubiera verdaderamente acontecido. Se le atribuye a esto mito, nacido de la exaltación en las plumas y en el testimonio de discípulos exaltados. Se duda, por lo tanto, ya esta doctrina del engendramiento sobrenatural y del nacimiento virginal de Cristo, totalmente puesto no solo en duda, sino totalmente ridiculizado. No se tiene en cuenta. Para este tipo de teólogo, esto es simplemente mito. Para la Iglesia apostólica, para la Iglesia reformada fiel, para el cristiano fiel que ha experimentado la conversión y la participación del Espíritu Santo, esto es doctrina de fundamento, inamovible. Y se nos puede venir con la acusación, bueno, claro, es cuestión de fe, y nosotros nos discutimos con la fe. Somos racionalistas, somos metódicos, ¿verdad? Somos críticos formales. Con la fe no podemos discutir, es su fe. Pero ya se está dejando en duda algo que para nosotros es trascendente. Y ya lo he mencionado antes, el testimonio. Testimonio corroborado y confirmado por más de un testigo y sellado y conformado por el Espíritu Santo de Dios. Y partimos desde el hecho de que nosotros no tenemos al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, a las Sagradas Escrituras, como literatura, simplemente literatura exaltada, mítica, de la preocupación religiosa de los pueblos, y en especial del pueblo de Israel, de las tribus hebreas, y luego de ciertos discípulos alrededor de un maestro inventado. Nosotros descansamos, y lo venimos insistiendo, desde la posición de fe, pero de una fe que está sostenida, apoyada, fundamentada, originada, sostenida perseverantemente en el testimonio de que las Sagradas Escrituras son testimonio histórico. Son registros históricos de hechos históricos. O sea que nuestra fe, mis hermanos, en cuanto a estas doctrinas, mesianismo, como estudiábamos estos días a los principios de clase, y en este caso el engendramiento sobrenatural y nacimiento virginal, y luego el Dios con nosotros, son doctrinas para la fe, de la fe, pero que no están basadas simplemente en pensamientos, en doctrina,
en ideas que hayan podido transcribir exaltados discípulos. Creemos en la historicidad de los documentos del cristianismo y creemos en la información que ellos dan como hechos históricos que han acontecido en la historia de la humanidad y en especial en la historia del pueblo de Israel, en las tierras palestinas. Fe basada en hechos históricos de la intervención de Dios en la historia humana. Y la sola forma, el estilo en su expresión de este mismo apóstol, de esta pluma de Mateo, lo vemos que lo está presentando como un hecho histórico. ¿De dónde tuvo la fuente este maestro apostólico? Pues bien sencillo, él conoció en persona al Mesías. Él conoció en persona y convivió dentro del grupo apostólico y también convivió y se relacionó con María, la madre de Jesús. Él se relacionó con los demás apóstoles y discípulos que estaban congregados en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Tenía fuente de información o no tenía fuente de información de primera mano? Hechos históricos de personas históricas fundamentan una doctrina de fundamento histórico. Y así tenemos también como el propio Lucas, que no era apóstol, era colaborador apostólico, como el propio evangelista, escritor Lucas, médico amado, fíjense sus primeras palabras antes de completar todo la información que tenía que ver con el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento del Mesías, el Cordero de Dios, como él, mis hermanos, ya empieza por dejar asentado este principio, y es muy importante porque él no se está dirigiendo ya directamente al pueblo judío como primer destinatario, se está refiriendo más bien a una persona concreta que es de la gentilidad pagana. O sea, es una verdad histórica, es una verdad teológica que tiene un fundamento en hechos históricos. Pero, mis hermanos, voy a insistir en esto. Una verdad que no es exclusiva para los judíos. Es una verdad fundamental para la fe verdadera de los escogidos de Dios. Es fe, es doctrina fundamental para la Iglesia. Y es fe fundamental del testimonio de Dios para la humanidad. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas estas cosas desde el principio, con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has
sido enseñado. Y a partir de aquí empieza con la historia. Fíjense ustedes las afirmaciones que encontramos aquí. La historia de las cosas. Está hablando bien claramente. La historia de las cosas. No va a hablarnos de ideas que circulan, de mitos que se han formado, sino de la historia. Y además de cosas que entre nosotros, fíjense también esta afirmación que está además en grado superlativo, de cosas que entre nosotros han sido no tan solo ciertas, sino absolutamente ciertas, ciertísimas. ¿Cómo le vino esta información o circulaba? Pues como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así, cuando, mis hermanos, estamos hablando, estamos estudiando, nos estamos confirmando en esta gran verdad de la historia de la redención, esta verdad, esta doctrina fundamental del cristianismo universal, el engendramiento sobrenatural del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo en el seno de una virgen. Estamos hablando de hechos ciertísimos, enseñados por testigos, los cuales fueron por el mismo Mesías constituidos ministros de la palabra. Afirmémonos en estas verdades, mis hermanos que se preparan para el ministerio. Valoricemos estas doctrinas, repasemos los fundamentos de la fe. Esto no son esquemas teológicos previos, es el análisis directo del testimonio apostólico. Es nuestra fe fundamental, mis hermanos, y debemos combatir contra la siembra de la duda metódica. Debemos combatir la pretensión de manchar el testimonio de las Escrituras como meros mitos. No consintamos, no sigamos el juego, no le demos la palabra ni el púlpito a quienes no sostienen la verdad histórica testificada por los apóstoles. No consintamos que sean enseñadores en nuestros seminarios, en nuestras escuelas bíblicas, en nuestras misiones, en nuestros seminarios semanales de temática bíblica. No pueden enseñar quienes no parten desde este principio. Están en la herejía, están en la incredulidad, están en oposición al testimonio apostólico por muchos títulos con que nos vengan para impresionar. Seguimos en esta misma línea de que estos testimonios se presentan como históricos, testimoniales. Fíjense bien, Primera de Juan, como aquí leemos, Primera de Juan 1 al 4, lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Volvemos con el asunto del testimonio. Testimonio que tiene que ver con un hecho histórico de alguien, de una persona que hemos visto, que hemos oído, que hemos palpado, que nos ha dejado maravillados, asombrados. Juan se está presentando, como hemos leído en Lucas, como uno de estos que fueron constituidos ministros de la palabra por el Mesías, y él desde el principio está enseñando esto. Ahora nos preguntamos, ¿qué era lo que era desde el principio? Desde el principio es Dios. ¿Y qué nos dice Juan de este que estaba en el principio con Dios? Pues dice que se ha manifestado. Y en su evangelio dice que este era el Verbo, que se hizo carne. Hermanos, ¿podemos entender esto si hubiera sido por engendramiento en la línea generacional natural humana? ¿Se podría hablar así de alguien que era desde el principio, que era con Dios, que era el Verbo de Dios, y a la vez nacer en el orden natural humano, como descendencia de Adán, por la intervención de varón, por semen de varón? Está diciendo, corroborando y confirmando el testimonio de Mateo y de Lucas. Y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra forma de testificar de esta verdad la tenemos en el capítulo 5 del mismo apóstol, 5, empezando la lectura en el versículo 7. Ya hemos comentado que nosotros aceptamos el testimonio que nos viene a través del texto receptus, los textos mayoritarios bizantinos, y la prueba de otros testimonios manuscritos antiguos. No aceptamos el criticismo liberal basados en textos corruptos como son los alejandrinos. Nosotros damos por válido, aceptamos como este testimonio de 1 de Juan 5:7 como apostólico, lo recibimos. Por lo tanto, esto está fuera de cuestionamiento. ¿Y dónde leemos? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. Me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la doctrina que estamos hablando? Bueno, yo creo que sí que tiene que ver, y bastante. Y bastante. Primero, estamos hablando de un testimonio apostólico. Segundo, se nos está demostrando la credibilidad de un testimonio porque
se basa en más de un testigo, 2 o 3, que es el mínimo para dar crédito a un testimonio. Pero aquí se nos está presentando el testimonio de 3 que comparten la divinidad: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Un único Dios subsistiendo en 3 personas. Y los 3 dan testimonio. Estos 3 son uno. Me dirán, bueno, pues este testimonio lo vemos en su realización histórica, en la persona de Jesús. Estos 3 dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado? ¿Quién dio testimonio? El Padre dio testimonio, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oíd. El Espíritu Santo desciende sobre él. Testimonio del Espíritu. 2. El agua en su bautismo. Se da este testimonio de la deidad. Y la sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos por todo el testimonio que en el momento del derramamiento de sangre se dio testimonio, ¿verdad?, de que aquel era el Cordero que estaba siendo entregado. El Espíritu Santo, el Espíritu, la presencia de Dios, se apartó del templo, se rasgó en 2. Se testificó por parte del poder de Dios que aquel era el Cordero y que era el Mesías, levantándolo de los muertos. El testimonio de 3 concede legalidad a un testimonio, legitimidad, credibilidad, veracidad. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Vivimos unos tiempos donde la demagogia religiosa, la demagogia político-social, donde la palabrería parece ser que triunfa, que agrada. Al hombre, a la sociedad le gusta oír lo que le gusta oír, lo que quiere oír. Una cosa es esto y otra cosa es recibir la verdad. Cuántos temas maravillosos, pero que además pueden ser muy bien usados por la facilidad de palabra de grandes oradores y maestros del habla pública. Con qué habilidad exponen temas, sistemas de doctrina que tienen aplicación psicológica, social, emocional, de mentalización, que incluso son muy bien para ser manipuladores en favor de poderes establecidos, de poderes impíos, de poderes políticos sociales enemigos de la verdad de Dios. Y todo amparados por esquemas, pensamientos doctrinales, demagogia teológica, le llamo yo.
al servicio del poder político de moda. Nosotros estamos hablando de testimonio. Estamos hablando de doctrina en fundamento histórico. Estamos hablando de fe fundamentada en el testimonio de tres en el cielo, de tres testimonios en la tierra y el testimonio de aquellos que fueron hechos ministros de la palabra, y del testimonio de más de 500 hermanos, como decía el apóstol Pablo, acerca de la resurrección de Cristo. Y cuando estamos hablando de esta doctrina y la consideramos fundamental, es en esta base. Estamos hablando de una prueba textual bíblica que testifica de hechos históricos. Así que para nosotros, nacimiento y engendramiento sobrenatural por el Espíritu Santo es doctrina fundamental de fe que distingue a verdadero cristianismo de falso cristianismo. Y si no está presente en tu predicación, vamos a empezar a dudar de qué clase, de qué espíritu y en qué fe estás. Y si además en toda tu enseñanza doctrinal como maestro de la palabra de Dios, esta doctrina está puesta en duda, ridiculizada, desechada, podemos decir, con santo temor de Dios, podemos decirte, eres un falso maestro, apostatas de la fe apostólica, aunque te revistas con cualquier otro nombre denominacionalista. ¿No traes esta doctrina? ¿No crees esta doctrina? ¿No crees esta verdad fundamental? Estás en el terreno del maestro engañador y anticristo. Hermanos estudiantes aquí presentes y hermanos estudiantes a través de Facebook y estudiantes de por libre, os exhortamos a todos. Buscar el fundamento de la doctrina cristiana en las fuentes de la palabra de Dios y ejercer la disciplina del discernimiento. Si no traen esta doctrina, no los recibáis. Amén. Quiera el Señor bendecir a mis hermanos y hermanas. Amén. Esta es nuestra. Amén. ¿Ha quedado clara? Mucho más claro. Hermano, ¿ha quedado claro? Ha disfrutado, yo se lo he notado. Y yo también he disfrutado. Muy bien. A ver, ahora que quede bien, ¿no? Que quede una buena... Y eso que no topamos el testimonio de Pablo. Listo. Pero está todo grueso. Sí. No, lo que va a pasar es que luego cuando pasemos a la tercera... También. Cuando pasemos a la tercera, esa será más larga y concluiré el bloque de los tres a la vez. O sea, expondré la tercera, Dios con nosotros, pero resumiéndolas todas. Y cerramos el bloque. Y ya luego pasamos al ministerio público.